bienvenidos a mi estudio. Yo soy Iván Ferreiro y esta es la clase de iniciación al dibujo y a la pintura. Vamos allá, que toca remangarse. Bien, toca ahora mismo hora de ponerse a trabajar y de remangarse. Bien, lo que voy a explicar ahora mismo es un poquito lo que os comentaba en el vídeo anterior sobre soportes y técnicas o herramientas de dibujo. Hay muchas herramientas de dibujo. Realmente nosotros podemos arañar cualquier superficie con cualquier herramienta y eso es parte de lo que nosotros consideramos como dibujo. Antiguamente en Pompeya, esta ciudad que quedó encerrada por este desastroso volcán, pues se descubrieron muchos arañazos y muchos dibujos en paredes, en edificios y en bancos, en diferentes sitios públicos. Y estos arañazos los llamaban esgrafiados, que de ahí un poquito deriva la palabra de grafiti, ¿vale? Entonces, que sepáis, cualquier material que arañe cualquier superficie, eso ya es considerado, hoy en día, a nivel contemporáneo, una herramienta de dibujo o un dibujo. Nosotros tenemos en el mercado, y supongo que es lo que vosotros tengáis en vuestras casas, lo más común, lápices, ¿vale? Yo tengo diferentes tipos de lápices, de grafitos, ¿vale? Los venden en el mercado en diferentes formatos. Este sería uno de él, en un portaminas un poquito más grueso. Por aquí tengo otros portaminas que venderían la mina por separado, ¿vale? Yo creo que todos los conocéis. No hace falta tener, no creo que sea una herramienta muy especial como para tener que profundizar en ella, pero bueno, lo más común y que seguramente tengáis todos en vuestra casa, pues son los lápices comunes, los lápices de toda la vida que vienen con madera. Ahora no encuentro ninguno. Bueno, por aquí tengo uno, ¿vale? Un lápiz típico con madera, el que le sacamos punta. Bien. Luego los hay de otros formatos, con otros colores, lápices de colores. Cualquier cosa de esa nos sirve para empezar a trabajar, ¿vale? Para empezar a trazar en un papel. Luego hay un formato que a mí me encanta, que es en barra de grafito, ¿vale? Este tipo de barras pues dejan un resultado bastante, ya veis que lo tengo machacado, deja un resultado que a mí me gusta mucho. Bien, perdón. A mí lo que me interesa en esta primera clase es que os deis cuenta de cómo funciona el papel con la herramienta que tengáis. Seguramente si cogemos algo rápido que tengamos ahora por casa, pues estemos un poco limitados, no tengamos el papel ideal o no tengamos la herramienta ideal. Lo que tenemos que hacer ahora es un trabajo de investigación, de saber qué herramientas tengo y qué papeles tengo. No tiene por qué ser un folio, no tiene por qué ser un papel especial, un blog, una libreta, ¿vale? Podéis agarrar cualquier tipo de papel. A mí se me ocurre, por ejemplo, estos papeles que siempre sobran de envolver regalos, ¿vale? ¿Qué pasa con estos papeles? Bueno, tenemos un estampado que es bastante característico, es muy... da juego a hacer muchas composiciones y muy curiosas, pero si yo voy a hacer aquí un trabajo a línea, pues seguramente todo este fondo que yo tenga aquí, todo este estampado que tenga aquí, pues lo que haga de mi trabajo es enturbiarlo un poco, ¿vale? Entonces tendría que utilizar otro tipo de herramientas, otro tipo de materiales que me permitan crear masas grandes de color, o simplemente tener un tamaño de línea bastante grueso. Si yo voy con un perfilador de 0,5, pues seguramente mi dibujo no destaque, estará confundido entre todo este estampado. Entonces, eso es uno de los primeros inconvenientes de utilizar este tipo de papeles, ¿vale? A mí también me gusta mucho, y lo he hecho mucho durante la escuela, dibujar en libros antiguos, libros que no iba a leer, que no me interesaban,
y que seguramente acabasen en el bidón del contenedor del reciclado de papel. Entonces esos papeles los utilizaba para dibujar. Realmente era muy curioso ver cómo ese estampado que había detrás, que eran frases, que eran palabras, que incluso esas palabras, esas frases las podías aprovechar para incluirlas dentro de tu trabajo de dibujo, y quedaba realmente curioso, quedaba muy interesante. Entonces, bueno, como os digo, periódicos, libros, revistas, cualquier cosa podemos dibujar encima de ellas. ¿Qué es la diferencia? Bueno, si vamos a coger diferentes tipos de soportes, nos podemos encontrar que los materiales no funcionen bien. Por ejemplo, este tipo de papel es un papel de estraza y parece que no va a soportar muy bien las aguadas, ¿vale? Técnicas con agua, pero sí seguramente soporte bien las técnicas secas. Que no quiere decir que en algún momento no podamos ponerle una aguada. No, podemos probar, podemos investigar, podemos ver hasta qué punto este papel es resistente. A lo mejor nos sorprende y vemos que este papel es bastante resistente al agua. Vale, simplemente cogerlo, probarlo, ponerle el material que tengáis, ponérselo encima, hacerle un par de trazos para ver cómo se comporta, cómo funciona. Vale, simplemente pues cogiendo ciertos materiales y probando. Veis que este ya no tapa demasiado el estampado, ¿vale? El grafito aquí ya no me funcionaría bien, ¿vale? Tuve que coger una cera para poder hacer una marca que destaque por encima de ese estampado. Bien, si voy a coger también acuarelas, puedo probarlas y veis que también me genera un dibujo que es transparente, translúcido. Parece que en este tipo de dibujos donde están las tintas del estampado no absorbe la tinta del papel. Veis cómo se arruga, cómo va creando arrugas. Por eso decía que a lo mejor este material no era demasiado apto para poder trabajar con aguadas. Vale, si yo soy un poco curioso, si soy un poco más impetuoso que yo y voy añadiendo color poco a poco, espero a que seque y luego le vuelvo a dar un poquito más de agua, puedo ir controlando este tipo de efectos que me hace el papel, ¿vale? De manchas o de arrugas que me genera el papel. Vale, esto simplemente es cuestión de ir ensayando, de ir probando y de ir cogiendo también un poco de confianza. Vale, hay otro tipo de soportes como pueden ser revistas, que los papeles vengan como medio cerosos, plastificados. ¿Esto qué quiere decir? Que me va a rechazar muchas tintas, no van a consolidarse bien. Vale, estas tintas se pueden quitar incluso pasando un dedo por encima. Entonces tengo que tener un material adecuado a estas tintas. Por ejemplo, rotuladores. Vale, hay ciertos rotuladores que no agarran bien, que no soportan o que no quedan adheridos a ciertas zonas. Necesitaríamos materiales un poquito más permanentes, que no quiere decir que llegado a un punto esto es prácticamente plástico, ¿vale? Pero bueno, si es un papel ceroso lo aceptaría un poquito mejor. En este caso no agarra bien casi ninguna tinta. ¿Vale? Entonces, esto es un poquito lo que me refería cuando nosotros tenemos que saber y conocer los soportes donde nosotros vamos a pintar. No es lo mismo pintar en un cristal que pintar en una madera. Y sí, podemos pintar sobre madera, no hay ningún problema. ¿Vale? Simplemente tenemos que saber, conocer cómo nuestros materiales se van a comportar en este nuevo soporte. Cómo se comportan las aguadas, cómo se comportan las tintas, cómo se comportan los rotuladores. Hacemos esas pruebas. Veis que aquí tiene una fibra bastante dura, no absorbe demasiado bien la madera, seguramente porque tenga algún barniz que la protege. Vale, simplemente pues vamos haciendo esas pruebas para conocer nuestro soporte. El soporte que, como decía, que tengamos por casa, no hace falta buscar un soporte demasiado noble, por así decirlo. Muchas veces decimos, bueno, si voy a pintar algo que merezca la pena, pues lo tengo que pintar en un lienzo. No, para nada.
artistas como pueden ser Picasso, muchas veces han pintado sobre periódicos y los han incorporado en forma de collage a cuadros un poquito o proyectos un poquito más ambiciosos. Y no quiere decir que un dibujo hecho sobre un periódico sea peor que un dibujo hecho sobre una tela o una madera. ¿Vale? Podéis trabajar sobre cualquier superficie y no hay material que no sea noble. Eso sí, hay algo importante. No hay nada aséptico tampoco. ¿Vale? Si yo dibujo sobre papel, que es lo más aséptico que quizás yo me pueda encontrar, pero que sepáis y que tengáis en cuenta que todo adquiere connotaciones, ¿vale? No es lo mismo que yo pinte sobre la sábana de mi casa, una sábana con un estampado, que es si yo pinto sobre la cortina de mi ducha, que si yo pinto sobre la vela de un barco que se hundió hace 100 años, que si yo pinto sobre un baúl antiguo, ¿vale? Todo adquiere connotaciones, todo aporta a mi dibujo, no solo el propio dibujo, sino el propio soporte también, ¿vale? Igual que los colores también quieren decir cosas, también aportan cosas, no hay nada aséptico. Quizás el blanco, pues a lo mejor podemos considerarlo como lo más aséptico, pero a mí el blanco, por ejemplo, me representa pues nostalgia, para mí el blanco me representa pureza, para mí el blanco pues representa días pasados o tranquilidad. En cambio el verde no, el verde tiene otro tipo de significado. Si yo voy a pintar sobre un papel que tiene un tono verde, un tono rojo, pues eso también aporta cierta carácter o cierta personalidad a lo que yo esté dibujando. Puedo aprovecharlo a favor o puedo ir en contra. Puedo crear una imagen ensoñadora y tranquilizadora en medio de un montón o en medio de una capa muy saturada de negros, de rojos, colores muy estridentes, ¿vale? Eso no quiere decir que no podamos componer, ¿vale? Esto forma parte de los procesos creativos. Saber sobre qué estamos dibujando y qué aporta eso a mi dibujo. También tener en cuenta que la parte que no dibuje también forma parte de mi dibujo, también es parte del dibujo. Bien, en cuanto al papel, que todos supongo que tengamos un papel muy parecido al que yo estoy utilizando ahora mismo, tenemos que tener en cuenta, yo tuve la oportunidad, la gran oportunidad de poder ver cómo se comportaban los materiales a nivel microscópico sobre una superficie que es papel. Yo si más o menos os voy a hacer aquí una representación, el papel no es totalmente liso, no es plano, sino que el papel tiene o se comporta a través de fibras entrelazadas anárquicamente y nosotros simplemente las vemos como si fuera algo liso, pero realmente esto no es liso, es rugoso, saltan fibras por arriba, por abajo, no es realmente algo liso. Vale, tiene muchas rugosidades. ¿Qué ocurre cuando yo dibujo con un grafito? Y esta vez me voy a referir a los grafitos porque seguramente sea un material con el que nosotros nos sintamos totalmente cómodos. Es algo que nosotros utilizamos mucho, simplemente o bien para escribir o bien para tomar algún apunte o alguna anotación. Entonces yo os recomendaría empezar por grafito, ¿vale? Simplemente para no escapar demasiado de nuestra zona de confort. Entonces, simplemente el grafito, ¿cómo se comporta? Sabéis que hay diferentes durezas de grafito. Si vosotros tenéis un grafito, seguramente esto lo escuchéis, en el colegio muchas veces nos mandaban comprar un HB, un 2HB, ¿vale? Perdonad si lo veis al revés. Vale, nos mandaban comprar un HB y esto es una dureza intermedia. En el mercado nos podemos encontrar durezas de H y durezas de B. Los B son blandos y los H son duros. Y aquí empiezan, pues, ¿qué lápices me compro? ¿Qué lápices necesito para poder dibujar? Bueno, yo solo utilizo un lápiz y muy pocas veces lo cambio. A no ser que quiera conseguir una zona que sea extremadamente negra. ¿Vale? Pero normalmente siempre utilizo el mismo lápiz sin cambiarlo. Lo único que cambio es la forma en la que yo aprieto, ¿vale? No es lo mismo que hago una línea muy suave que hago una línea apretando demasiado, ¿vale?
si yo quiero conseguir una línea suave, no recurro a un H, no suelo recurrir a un H. Esto os lo cuento porque en muchos tutoriales y en muchos cursos os dirán, bueno, pues las líneas iniciales, las líneas de tanteo, pues se deben hacer con un H. Y luego cuando nosotros empezamos a darle sombra, pues vamos subiendo vamos bajando la dureza y subiendo a materiales más blandos. Vale, entonces podéis coger un H sin ningún problema. Esto tenéis que comprobarlo e investigarlo por vosotros mismos. Yo os cuento mi experiencia personal. Podéis cogeros un lápiz intermedio y luego un blando, ¿vale? Los H, pues los hay del 1H al 6, 7H, creo que lo he encontrado, lo máximo que he encontrado, no suelen venderse demasiado. Y los blandos, pues suelen ir del 1B al 8B, creo que es lo más blando que he encontrado. No suelen, bueno, tener lápices blandos y lápices duros tan extremos en el mercado, pero bueno, que no quiere decir que no lo encontréis. También he encontrado diferencias entre un lápiz blando 1B que puede ser de Faber-Castell como un lápiz blando 1B que puede ser de otra marca diferente. Ahora mismo no me viene ninguna a la mente, pero bueno, el que sea. Sí que me he dado cuenta de que lápices que son o están marcados con la misma nomenclatura, con la misma grado de blando, que uno es más duro que otro. Vale, entonces simplemente que sepáis que a lo mejor un 1B de una marca puede ser un 2B de otra marca. Vale, y entonces simplemente pues que entendáis un poquito estas durezas para saber qué os vais a encontrar. ¿Y en qué influyen estas durezas? Bueno, como os comentaba, yo tuve la suerte de poder ver un estudio bastante detallado sobre cómo se comportan materiales como puede ser el grafito encima de un folio, encima de un soporte, ¿vale? Como puede ser fibra de papel o fibra de celulosa. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros cuando tenemos un lápiz, ese lápiz, cuando lo pasamos por encima de un soporte, lo que ocurre cuando yo marco esta línea es que el lápiz se rompe. Y esas roturas de la mina se van quedando en la superficie. ¿Vale? Son pequeños trocitos de mina. Realmente no es que manche, no es que se gaste, simplemente se rompe. Y esas minas al romperse se van quedando encima del soporte. Vale, ¿qué pasa si yo tengo un lápiz duro? El lápiz duro se va a romper menos. Entonces yo, con un lápiz duro, va a dejar menos residuos, va a dejar menos trocitos de mina encima del papel. En cambio, un lápiz blando se va a romper más, se va a fragmentar más y va a dejar más residuos encima del soporte. Bien, ¿qué es lo que ocurre también con un lápiz blando y con un lápiz duro? Si yo tengo un lápiz duro y estoy dibujando con ese lápiz duro en un soporte y ese lápiz duro además lo he afilado mucho, corro el riesgo de romper las fibras. Vale, si esta es mi hoja de papel, en muchos aumentos, en más de 1000 aumentos, rompería esas fibras. En cambio, en el lápiz blando lo que hago es aplastar esas fibras. Sí que puede haber alguna que se rompa, pero por norma general las aplastamos. ¿Vale? Por eso hay que tener mucho cuidado con las presiones y con las durezas sobre el papel, porque eso puede influir a la hora de cuando yo empiezo a darle sombra, cuando yo empiezo a difuminar. ¿Cómo es esto? Bueno, pues yo voy a hacer aquí un arañazo en mi papel y vais a probar o vais a ver qué es lo que ocurre cuando yo ahora intento darle un poco de sombra. No sé si llegáis a verlo, pero parece que esta línea se marca un poquito más. En algunas zonas se marca más
y en otras parece que queda blanco o se marca menos, ¿vale? Esto porque es cuando yo difumino, cuando utilizo un difuminador y arrastro todas estas pequeñas trocitos de material que están sobre el papel y cojo un difuminador, lo que hago es arrastrarlos en algunas ocasiones y meterlos aquí dentro. Por lo tanto, la línea se me va a ver siempre bastante dura. O bien lo que hago es que simplemente pasen por encima. O simplemente lo que hago es que pasen por encima y no entre dentro, o no toda la mancha se ponga de una manera más uniforme. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado con eso, saber que si yo luego quiero borrar, a lo mejor esa línea no la llego a borrar, se sigue viendo, y si le vuelvo a dar por encima, fijaros que esto se sigue viendo, hay zonas en las que no, ¿vale? Pero esto va a ser más complicado borrarlo, esta línea va a estar ahí siempre que yo quiera volver a incidirle con algún otro material, la voy a volver a sacar hacia arriba y no va a desaparecer del todo, va a quedar ahí un pequeño arañazo. También, si yo tengo un material muy blando y hay una zona que la quiero muy oscura y yo machaco, ¿vale? Voy a crear pues esos pequeños, si paso el dedo por encima, pues puedo ver cómo tiene cierta rugosidad, ¿vale? Entonces tienes que tener cuidado con esas cosas y que luego en una parte del dibujo no parezca como demasiado arañada, demasiado trabajada, como que yo he intentado disimular ahí alguna zona o trabajar mucho una zona hasta el punto de que ahora esa zona del papel tiene un brillo diferente o un acabado diferente simplemente porque yo le he insistido mucho al papel o le he ido demasiado al extremo, ¿vale? Ya veis ahí que queda un poquito extraño todo lo que estoy haciendo, es mejor dar pasadas más suaves y varias veces y en varios sentidos para llegar a conseguir ciertos negros. Si no llego hasta el negro, pues lo que puedo hacer es coger un material más blando y con las mismas pasadas o con menos pasadas, sin estropear el papel, pues consigo un negro tan parecido a este sin haber cargado tanto, sin haber estropeado tanto el papel, ¿vale? Muchas veces por eso yo recurro a materiales muy blandos y luego a partir de ahí voy dibujando con muy poca fuerza, ¿vale? Y luego cuando yo veo que tengo ese dibujo más o menos tanteado y más o menos veo que yo tengo ahí un buen dibujo marcado, pues ahí es cuando yo empiezo a darle pues unas líneas, ¿vale? A veces aprieto, a veces suelto, ¿vale? Para no hacer siempre el mismo tipo de línea, hacer una línea un poquito más bonita, ¿vale? Pues simplemente que tengáis en cuenta esto de los materiales, sobre los soportes, cómo se comportan las herramientas que utilizamos frente a los soportes que estamos empleando, y a partir de ahí es solo investigar y dar ciertos trazos, ciertas investigaciones en torno a lo que nosotros estamos probando o ensayando en ese momento. Muchas gracias. Y en la próxima edición pues seguiremos trabajando en este campo.